Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de mediastino. Cuando hablamos de mediastino, según lo que ya vimos, me estoy refiriendo a qué parte del cuerpo. Cuando hablo de mediastino medio, ¿a qué me refiero? ¿Mm? ¿A qué me refiero, chicos? ¿No es donde está ubicado el corazón, profe? Sí, es el espacio donde está ubicado el corazón. ¿Y quién lo delimita? Pericardio. Eh, entendé que quién lo delimita es como qué estructuras están alrededor de él. La lámina parietal, Piénsalo en estructuras grandes, en estructuras macro. Mediastino medio. Perdón, chicos, permítame un momento, por favor. Y en el mediastino medio, pues que voy a ubicar el corazón. Bueno, entonces aquí, pues es lo que hablábamos ahorita. Cuando yo hablo del mediastino, entonces yo lo puedo ubicar en una vista lateral y puedo entender el mediastino superior y un mediastino inferior. Recuerden que el mediastino superior va a estar entre T1 y T4 y el mediastino inferior va a estar entre T4 y T12. Si hablo de un mediastino, viéndolo desde una vista lateral, yo voy a tener un mediastino anterior, que es aquel espacio que está por delante de la cara esternocostal del corazón, un mediastino posterior que está ubicado por detrás de la base del corazón y el espacio que me queda en la mitad va a corresponder al mediastino medio, que es donde está el corazón, o sea, el corazón se encuentra, valga la redundancia, en la mitad del medio de la cavidad torácica. ¿Listo? ¿Ya ubicaron eso espacialmente, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, el corazón va, como está en un espacio que se llama el mediastino, que ya lo definimos, él va a tener en su parte inferior una relación directa con esta estructura que corresponde al centro tendinoso del diafragma. Y el centro tendinoso del diafragma, recuerde que es el punto donde todas las fibras del diafragma desde sus diferentes orígenes van a la mitad, es como una sombrilla. Y en el centro tendinoso del diafragma voy a tener un tejido que cubre el corazón que corresponde al pericardio. Entonces el pericardio es un tejido epitelial de revestimiento que lo cubre. Y el pericardio es el que realmente se está uniendo al centro tendinoso del diafragma. El pericardio va a tener unos vasos que se llaman los vasos pericardiofrénicos. Y esos vasos pericardiofrénicos van a corresponder a ramas que vienen de la arteria torácica interna o la arteria mamaria interna. ¿Listo? Entonces aquí tenemos. Y el pericardio va a presentar dos láminas. Una lámina que va a ir hacia la parte externa, que lo voy a llamar el pericardio fibroso, y una lámina que va a estar por su parte interna, que se llama el pericardio seroso. Y a su vez, el pericardio seroso se va a dividir en dos láminas. Una que está adherida directamente al epicardio, que es la capa más superficial del corazón, que sería la lámina visceral del pericardio seroso, y una lámina que va a ir hacia la periferia, que se llama la lámina parietal del pericardio seroso. Y entre las dos láminas del pericardio seroso, voy a tener lo que se conoce como la cavidad del pericardio. Y en esa cavidad del pericardio va a haber un líquido, porque recuérdense que es un epitelio que va a ser seroso,
que va a permitir que el corazón se pueda deslizar a través de esas dos láminas. ¿Eso les queda claro, chicos, allí? Chicos, ¿les queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen real del corazón. Pregunta, ¿qué nervios son estos que tengo aquí al lado? El nervio frénico. Muy bien. Este pericardio que se está seccionando allí, ¿cuál es? El fibroso. ¿El pericardio qué? Fibroso, profe. Pericardio fibroso. Y esta parte inferior que voy a señalar corresponde a qué? Este sería el centro tendinoso Esa del es la diafragma. parte que conecta plasma. No, yo estoy 2 semestres más arriba que él. Ese es el centro tendinoso del diafragma, que está comunicando la cara diafragmática del corazón con el centro tendinoso. Y la parte que estamos viendo allí corresponde al pericardio fibroso. Si lo retiro, entonces ya que me voy a encontrar, ¿qué pericardio es este? El seroso. El pericardio seroso, pero más específicamente, ¿qué lámina? ¿Cómo? ¿Qué lámina? Interna, Parietal. La lámina parietal. ¿Alguien dice algo diferente? Visceral, visceral. La lámina visceral del pericardio seroso. Muy bien. Entonces, aquí veo un corte. ¿De qué tipo? Coronal. Es un corte de tipo coronal. Entonces voy a ver la parte más externa que corresponde al pericardio fibroso, que es esta. Entonces aquí en la parte superior voy a tener, estas son las 4 venas pulmonares que están llegando al atrio izquierdo. Esta sería la vena cava inferior, esta sería la vena cava superior. Esto corresponde al tronco pulmonar y esto corresponde a la aorta ascendente. Entonces, mire el pericardio, cómo lo está recubriendo. Y el espacio que está aquí en la mitad le llaman el seno transverso del pericardio, que es este espacio que tengo acá. Profe, qué pena molestarlo, pregunta, tengo duda. Usted te la Entonces, el respondo. pericardio visceral, dice, ¿podría también decirse endocardio? Sí, me saca la que Si vos, vergüenza, me disculpa. no. La lámina visceral del pericardio seroso corresponde a la capa más superficial del corazón, que es el epicardio. ¿Te quedó claro? Profe, qué pena me repetir, es que se escucha entrecortado, qué vergüenza, creo que es mi... Mira, la lámina visceral del pericardio seroso corresponde a la capa más externa del corazón, que es el epicardio, porque el endocardio es la estructura interna o es la capa más interna que está en el corazón. Muy bien, entonces aquí tengo un corte. Entonces el corazón, si lo veo en este corte, que sería un corte coronal, él va a presentar 3 capas. Una capa interna, señalaremosla de esta manera, aquí, esto, que corresponde al endocardio. Una capa muscular, que corresponde al miocardio, y una capa externa, que corresponde al epicardio, que sería la lámina serosa del pericardio, perdón, la lámina visceral del pericardio seroso, que sería el epicardio, que es esta. ¿Listo? Mecánicamente hablando, el corazón yo lo voy a dividir
en dos mitades de forma horizontal y de forma vertical para tener 4 cavidades. Las cavidades superiores, chicos, se van a llamar atrios y las cavidades inferiores las vamos a denominar ventrículos. Repito, para que no vayamos a tener dificultad en la comprensión del contexto de lo que hablo. Las 4 cavidades van a ser 2 superiores, que las voy a denominar atrios, y las 2 inferiores son las que yo denomino ventrículos. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque normalmente algunos, y de hecho que el dibujo lo muestra, no me habla de atrio, sino que me está hablando de aurícula. Y está mal dicho. La aurícula es una prolongación que yo voy a ubicar sobre los atrios. Voy a tener una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Y voy a tener 2 cavidades superiores que se llaman atrios y 2 cavidades inferiores que se van a llamar ventrículos. El corazón yo lo puedo dividir también en 2 mitades desde el punto de vista de la circulación. Entonces, esta mitad derecha lo voy a llamar corazón derecho, circulación menor o circulación pulmonar. Y la otra mitad puede ser corazón izquierdo, donde tengo circulación mayor o sistémica o circulación arterial. ¿Qué significa eso? Que por el lado izquierdo va a circular sangre arterial y por el lado derecho va a circular sangre venosa, llegando sí y solo sí a los atrios, aquí y acá, venas. Y de los ventrículos, sí y solo sí, van a salir arterias. ¿Vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Listo. Entonces el corazón va a tener unas configuraciones. Entonces vamos a tener la primera configuración, que va a ser una configuración externa. Entonces en la cara externa le vamos a llamar a eso la cara esternocostal. ¿Por qué esternocostal? Porque va a estar relacionada con el esternón y con las costillas. Pregunta de parcial. ¿La cara esternocostal con qué mediastino se relaciona directamente? Anterior. Con el mediastino anterior. Muy bien. En la cara esternocostal voy a tener ventrículo derecho, el atrio derecho, la aurícula derecha, la vena cava superior, tengo el cono arterioso o bulbo arterioso, el tronco pulmonar, el ápex que hace parte del ventrículo izquierdo, el surco coronario y la aorta ascendente. Estas son las estructuras que yo debo identificar en la cara esternocostal. Ahora me voy a la cara pulmonar. Entonces la cara pulmonar, ¿hacia cuál de los 2 pulmones va a tener mayor orientación esta cara? El izquierdo. Hacia el pulmón izquierdo. Por eso el pulmón izquierdo apenas tiene 2 lobos y la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo es más grande que en el pulmón derecho.
¿Qué estructuras encuentro en él? Entonces tengo el ventrículo izquierdo con su ápex, tengo la aurícula izquierda que está sobre el atrio izquierdo. Voy a tener otra cara que se llama la cara diafragmática. ¿Y esa cara diafragmática hacia dónde está ubicada? No sé si suena redundante, pero hacia el diafragma, ¿no? Exactamente. Está hacia el diafragma, ¿está bien? Entonces, esa cara diafragmática va a estar referenciando el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entre los dos voy a tener un septo o tabique interventricular posterior que me limita o me delimita los dos ventrículos, porque recuerden que embriológicamente el corazón corresponde a un tubo que él se invagina, él hace esto. Entonces, al invaginarse, él me va a delimitar dos espacios que van a estar separados por un septo o tabique a la altura de los ventrículos, se llama interventricular, a la altura de los atrios se llama interatrial. También voy a identificar en su parte posterior el atrio derecho. Aquí encuentro la aurícula derecha, perdón, atrio izquierdo, aurícula izquierda. Aquí tengo el atrio derecho, vena cava superior, vena cava inferior. Aquí tengo las 4 venas pulmonares, las 2 derechas, las 2 izquierdas. Tengo la arteria aorta con su arco aórtico y voy a tener el tronco pulmonar con las 2 arterias pulmonares, izquierda y derecha respectivamente. Muy bien. Aquí voy a tener la base. La base es la cara posterior y superior del corazón. Entonces, ¿qué estructuras ubico aquí? Aurícula derecha, atrio derecho, vena cava superior, vena cava inferior, atrio izquierdo, aurícula izquierda, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha. Tengo arteria aorta, esto corresponde al arco aórtico. Esta estructura al tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y vena, perdón, arteria subclavia izquierda. Aquí voy a tener el seno y surco coronario y aquí el surco interatrial, que es la marca que está dejando el septo que divide los dos atrios, derecho e izquierdo respectivamente. Muy bien, ahora nos vamos a la cara interna. Entonces, la cara interna voy a estar referenciada al atrio derecho. Al atrio derecho que llega. Chicos, ¿cómo? Circulación menor. Va a llegar sangre desoxigenada, sangre venosa, circulación menor, perfecto. Pero van a llegar a través de dos vasos sanguíneos grandes. ¿Cómo son? Vena cava superior, vena cava inferior. Vena cava superior me recoge la sangre de qué parte del cuerpo? De cerebro La parte y superior. Entonces, vena cava superior recoge la sangre de miembros superiores, cabeza y cuello. Y la vena cava inferior recoge la sangre de miembros inferiores y cavidad abdominal. ¿Listo? Como los atrios están divididos por un septo, que aquí lo voy a identificar, este septo que hay aquí, hay un orificio pequeño que va a comunicar los dos atrios, que se llama el foramen oval, donde hay una membrana, y esa membrana se llama la membrana oval. Esta membrana en la circulación fetal
permite que la sangre que llega al atrio derecho se comunique con el ventrículo izquierdo. Cuando nacemos, eso se debe sellar. ¿Listo? Aquí tenemos en la parte inferior la válvula para la vena cava inferior y aquí voy a tener el orificio y la válvula para el seno coronario. ¿Qué significa eso? Que aquí me va a llegar la sangre de las venas cardíacas, que son las venas que drenan la sangre del corazón. En el atrio voy a tener unos músculos que los voy a encontrar en la pared del atrio, que se llaman los músculos pectinados. Son unos músculos en forma de peine, que solamente los voy a encontrar en el atrio y aquí los veo también en la aurícula. Hay veces los encontramos en el atrio, perdón, no tanto en el atrio, en el ventrículo izquierdo y veces, perdón, en la aurícula izquierda y veces los encontramos, pero normalmente no. Entre el atrio y el ventrículo hay un orificio, que ese orificio corresponde al orificio atrioventricular derecho, en el cual voy a tener una valva conformada por 3 cúspides que se llama la valva tricúspide. Muy bien, aquí ya estoy en el, miren, este es el atrio derecho y aquí pues me lo están mostrando en un esquema. ¿Esos músculos cómo se llaman? Pectinados. Los músculos Pectinado. pectinados o músculos pectinos. Listo. Ahora me voy al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, entonces voy a tener algo que se llama la valva tricúspide. Va a tener 3 cúspides. Las cúspides son como paracaídas. Entonces van a tener unas telitas en la parte superior y unas cuerdas en la parte inferior. Estas cuerdas se van a unir a las paredes del ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo voy a tener unas elevaciones que les voy a denominar los músculos papilares. Entonces los músculos papilares van a estar relacionados con estas cúspides. Entonces voy a tener una cúspide anterior, una cúspide septal y una cúspide posterior. Si hablo de septal, ¿hacia dónde se está orientando? Hacia el septo o el surco que usted dijo que dividía los dos atrios. Hacia el septo o tabique, porque me está dividiendo las dos cavidades que serían los atrios o los ventrículos. Entonces, estas cuerditas pequeñas que yo veo aquí, estas son las que corresponden a las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas que se van a unir a esta elevación de las paredes del ventrículo que se llaman los músculos papilares. Esos músculos me van a generar unos espacios que los veo acá, que se denominan las trabéculas cárneas o trabéculas carnosas. Y estos músculos se le conocen con el nombre de músculos papilares secundarios. O sea que los primarios serían los grandes que voy a encontrar acá. Del ventrículo, de los ventrículos que salen. ¿Qué salen de los ventrículos? Arterias. Salen arterias. Entonces, en el ventrículo derecho voy a tener una estructura en forma de cono que le llaman el cono arterioso o bulbo arterioso. Y en él me voy a encontrar una valva, que aquí la nombran, que es la valva pulmonar, que va a permitir el paso de la sangre del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, que luego me va a formar las arterias
pulmonares. Entonces, las válvulas pulmonares tienen esta configuración. ¿Listo? Donde tengo una anterior, una derecha y una izquierda. Pregunta, ¿por qué cree usted que las válvulas pulmonares tienen esta forma hacia arriba y por qué cree usted que las cúspides tienen esta forma? Pues, profesor, Pues lo que pasa es que cuando se llega a posición de más 90, pues en el tronco, puede fluir. perdón, sí, en el tronco pulmonar, no permite el reingreso ni que se devuelva la sangre. Por esa razón, entonces ellas sellan de esa manera. Bueno, por ahí lo dijeron una parte. Lo que vos decís tiene razón. Para que no se pierdan. La sangre que va del atrio al ventrículo va en favor de la gravedad. Por eso las cúspides tienen esta forma. Y la sangre que va del ventrículo al tronco pulmonar va en contra de la gravedad. Por eso las válvulas tienen esta formita. ¿Listo? Esa es la respuesta. Entonces aquí tenemos el ventrículo izquierdo, aquí tenemos la imagen. Estas estructuras, ¿cómo se llaman, chicos? Los músculos papilares. Estas primeras, músculos papilares. Estas, pequeñitas, Venosas. cuerdas tendinosas. Y estas, como telitas. Esta telita, ¿qué es esta? Válvulas. Esta. No, esas son las cúspides. Y esta pared, Ese es el septo, ¿no? el septo o tabique interventricular. Muy bien. Entonces ahora vamos a la tricúspide. Entonces estamos hablando que la tricúspide tiene tres cúspides. Una anterior, una septal y una posterior que se une a través de cuerdas tendinosas a unos músculos que se llaman los músculos papilares. Y aquí voy a tener una prolongación de los músculos papilares que se llama la trabécula septomarginal o la banda moderadora. Aquí tenemos entonces las válvulas semilunares de la valva pulmonar. Ellas van a tener un borde libre que se llama la lúnula y un punto medio que se llama el nódulo. ¿Qué sucede? Ellas se van a unir y se van a cerrar. En este caso me está mostrando son las válvulas semilunares de la valva aórtica. ¿Qué significa? Que la sangre cuando se devuelve, lo que regresa aquí, me va a permitir la formación de las arterias coronarias, que son aquellas arterias que me irrigan el corazón. Aquí tengo el ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo va a comunicar o va a permitir el paso de la sangre del atrio izquierdo hacia él. La sangre que viene por el atrio izquierdo, ¿de qué tipo es? Rica en oxígeno. Sangre rica en oxígeno. ¿Quién la trae? Bueno, El La vena atrio pulmonar. izquierdo. La traen las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares son? 2. 4. Cuatro.
Entonces van a llegar, van a pasar por un orificio que se llama el orificio atrioventricular izquierdo y me voy a encontrar con una valva que se llama la valva bicúspide, que tiene dos cúspides, tiene unas cuerdas tendinosas, que esas cuerdas tendinosas van a ir a los músculos papilares anterior y músculo papilar posterior. ¿Ve alguna diferencia entre el espesor del miocardio, del ventrículo izquierdo, en comparación al espesor del miocardio del ventrículo derecho? Sí, ¿Qué diferencia hay? más grueso porque Es más grueso el ventrículo izquierdo. para bombear, pues hacer la pre. ¿Y por qué es más grueso? Porque necesita llevar la presión a toda la circulación sistémica. Exactamente, porque necesita contraerse de tal manera que envíe la sangre a todo el cuerpo. ¿Qué tanta cantidad de sangre el corazón pone a circular en un minuto? Hasta 5 litros. Hasta 5 litros, muy bien. Entonces, ya de aquí me voy a encontrar con las válvulas semilunares que hacen parte de la valva aórtica. Entonces ya la vimos ahorita. Entonces la valva aórtica es similar a la valva pulmonar con la misma configuración de sus válvulas. La diferencia está que la semilunar derecha y la semilunar izquierda va a tener unos orificios laterales que van a permitir la formación de las arterias coronarias, derecha e izquierda respectivamente. Aquí tengo un corte de qué tipo. Carga. ¿De qué tipo? Transversal. Un corte transversal. Entonces tengo valva pulmonar que va a tener relación con el ventrículo derecho, o sea, donde tengo la valva tricúspide, y tengo valva aórtica que se relaciona con la valva bicúspide. Entonces, las valvas van a presentar dos movimientos, uno que se llama diástole, que lo conocemos como Relajación. relajación, y otro que se llama sístole, que sería una contracción. ¿Listo? Pero aquí hay un juego. Si los atrios están en diástole, los ventrículos ¿en qué van a estar? ¿En qué van a estar los ventrículos? Sístole, ¿no, profe? En sístole. Si los atrios están en sístole y los ventrículos, perdón, si los atrios están en diástole y los ventrículos están en sístole, las semilunares, ¿qué estarían haciendo? Están abiertas porque están recibiendo, bueno, depende, Sí, porque la mitral siempre a veces está abierta para hacer la precarga. sí, pero Ella entonces, siempre está recogiendo. Y la otra también está. los atrios van a estar en línea desde el punto de vista mecánico con las valvas pulmonar y aórtica. O sea que si los atrios están en diástole, ellos van a estar en diástole y van a estar en, digámoslo, en contra del movimiento que estaría haciendo el ventrículo. Muy bien. ¿Quién me irriga el corazón? Las arterias coronarias. ¿Dónde se forman las arterias coronarias? Chicos, ¿dónde se forman las arterias coronarias? Las válvulas pulmonares. Las semilunares. No, las semilunares, ¿de dónde? La- ¿Eh?
¿Semilunares de dónde? Del ventrículo izquierdo. Las semilunares de la valva aórtica, chicos. Esto. Entonces yo voy a tener mire, esta es la aorta, aquí la tengo. Me sale de ella la arteria, coloquémosla aquí, coronaria derecha. Entonces la coronaria derecha se va a ir por una estructura que se llama el surco coronario y me va a dar diferentes ramas. Una rama superior e inferior para el bulbo arterial o cono arterioso. Me va a dar una rama para el ventrículo derecho. Me va a dar una rama que se llama la marginal derecha y me va a dar ramas para la aurícula y para el atrio. La coronaria izquierda, que es esta, me va a dar una que me va a rodear la base y se va a ir por el seno coronario, que se llama la circunfleja, y una rama que desciende pasando por el surco interventricular, que se llama la rama interventricular o descendente anterior, que me va a dar ramas también, las ramas septales anteriores y las ramas para el ventrículo izquierdo. Me voy hacia la parte posterior. Entonces tengo, este es el lado derecho, la arteria coronaria derecha, viene acá, me va a dar la marginal derecha, que ya la habíamos nombrado, me va a dar la interventricular posterior, y luego se va a continuar para darme las ramas septales posteriores. La rama marginal izquierda, que va a ser una rama de la coronaria izquierda, más específicamente de la circunfleja. Y aquí voy a tener las ramas que me van a irrigar el atrio izquierdo. Las que están orientadas hacia el septo me las va a dar la irrigación la coronaria derecha, y las que están más hacia la cara pulmonar me las va a dar la coronaria izquierda. Muy bien. ¿Quién me drena la sangre del corazón? Las venas cardíacas. Entonces, la vena cardíaca magna o mayor me acompaña a la coronaria izquierda. La vena cardíaca parva o menor me va a acompañar a la coronaria derecha. Y en su parte posterior voy a tener la vena cardíaca media que me va a acompañar a la septal o interventricular posterior, que van a llegar a un surco donde también está el seno coronario y van a desembocar ¿en qué atrio? ¿Qué atrio es este? Llenando. Derecho. Al atrio Ese es el derecho. derecho. Muy bien. Derecho. Sí, señor. Muy bien. El corazón va a tener un sistema de corriente que se llama el sistema conducente cardíaco. Entonces, el sistema conducente inicia en el nodo sinoatrial o nodo sinusal, que también se conoce, que corresponde a lo que conocemos con el nombre de marcapasos, que está aquí. Él va a tener unos fascículos que van a comunicar desde el nodo sinusal o sinoatrial al nodo atrioventricular. Y de aquí, de este nodo atrioventricular, van a salir los fascículos que se conocen con el nombre del haz de His. Entonces, uno va a tener una cuerda izquierda o una cruz izquierda y una cruz derecha. Este
haz de His, o el fascículo atrioventricular, va a tener un plexo que se va por la parte inferior del endocardio, que se llama el plexo subendocárdico, a través de unas fibras que se llaman las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué sucede? La corriente que maneja el corazón siempre va a ir desde la base hacia el ápex. Por eso cuando se utiliza el DEA, usted va a colocar de base a ápex el electrodo para poder generar la corriente. Cuando esta corriente se pierde, a eso le vamos a llamar una fibrilación. Por eso utilizamos un dispositivo que se llama un desfibrilador. Entonces aquí lo tenemos. Entonces mire, nodo sinusal. Tengo los tractos internodales, mediano, posterior y anterior. Nodo atrioventricular, haz de His, cruz izquierda, cruz derecha. Este trazado eléctrico, ¿a través de qué prueba diagnóstica yo lo puedo evaluar? Electrocardiograma. Un Electrocardiograma. electrocardiograma. Entonces el corazón va a tener algo que se llama el ciclo cardíaco. ¿Qué significa? Que es el cierre y la apertura de las diferentes valvas durante un minuto de tiempo. Y aquí pues, ¿cómo funciona? ¿Listo? Muy bien. ¿Quién inerva el corazón? Chicos, ¿quién lo inerva? Los pulmonares. No, lo inerva. ¿Cómo? Bueno, el corazón va a tener una inervación parasimpática a través del nervio vago y una inervación simpática a través del tronco simpático. Recuerden que el tronco simpático va a tener unos segmentos torácicos y lumbares, y el parasimpático, perdón, unos segmentos que van a estar a nivel del tallo cerebral y a nivel sacro. Entonces el nervio vago es el 10º par craneal que lo va a inervar. Entonces recuerden que el nervio vago, él desciende, me va a dar unos nervios que se llaman los nervios cardíacos cervicales superior e inferior, me va a dar unos nervios que se llaman nervios torácicos para formarme luego el plexo cardíaco con un componente superficial y un componente profundo. Recuerden que el nervio vago, como tiene dos ramas, una derecha y una izquierda, pues entonces él lo que va a hacer es que al rotarse a la altura del hiato esofágico me va a dar los troncos vagales anterior y posterior. O sea que me va a dar la inervación parasimpática. Y la inervación simpática va a estar dada por un ganglio cervical superior, un nervio cervical superior que viene de ese ganglio, un ganglio cervical medio con su respectivo nervio, un ganglio cervicotorácico que me va a dar un nervio cervical inferior para luego formarme los troncos torácicos para darme los nervios cardíacos que vienen de los segmentos torácicos 1 al 4. Entonces aquí tengo los dos componentes. Lo que tengo al lado derecho lo va a tener al lado izquierdo, sino que por efectos del esquema lo presentamos de esa manera. Listo. En el corazón yo debo de hacer un proceso que se llama la auscultación. ¿Y qué voy a auscultar? Los ruidos de las valvas. Entonces voy a escuchar la valva aórtica, la valva pulmonar, la valva tricúspide y la válvula bicúspide o la valva mitral. La bicúspide, ¿a qué lado la voy a ubicar?
hacia el lado izquierdo y específicamente entre qué estructuras? Entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Muy bien. Las arterias coronarias me pueden generar o pueden presentar dos patologías. Una de ellas se llama la aterosclerosis, que es la acumulación de placas ateromatosas en la cara interna de la arteria, y estas placas ateromatosas van a generar una rigidez en la pared de la arteria que se llama la arteriosclerosis. Entonces, cuando las arterias están obstruidas, van a ser el preámbulo de una condición fisiológica que se llama una isquemia. ¿Y una isquemia qué es? Es cuando no llega la suficiente irrigación a la parte Bueno, no te escucho, no te Cari, escucho creo que bien. tienes que escribir porque no se te Sí, escucha nada. te escuchamos como por allá en el inframundo. Una isquemia es falta de irrigación. Entonces, cuando hay falta de irrigación, eso genera va a tener una consecuencia que se llama una necrosis tisular, que es la muerte del tejido. Y a la muerte del tejido, nosotros le llamamos infarto. ¿Listo? No existe el preinfarto, existe el infarto. Eso hablar de preinfarto anatómicamente y fisiológicamente no está bien dicho. Tenemos infarto. Ahora, ¿que hay infartos que son silenciosos? Sí, infartos que no los vamos a evidenciar, sí, pero tenemos infarto y no preinfartos. ¿Listo? Entonces, cuando se presenta un infarto del miocardio, es porque hay una obstrucción de una arteria, y esa arteria, cuando está obstruida, entonces lo que pueden hacer es un bypass coronario. En este caso, la obstrucción está aquí a la altura de la coronaria derecha. Entonces cogen una vena, que normalmente es la vena sapena magna, que la anclan al aorta ascendente y la colocan por delante de la obstrucción y puede seguir la irrigación normal. ¿Listo? Listo, chicos. Bueno.